¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 3 de junio, ya estrenamos el mes de junio, mes primaveral, un poco revuelto ha empezado, pero bueno, aquí estamos a gusto y encantados de compartir con ustedes un tiempo de televisión. Vamos a acompañarles con muchos contenidos que hemos estado preparando a lo largo de estos días. Les voy a destacar el último de ellos. Vamos a hablar de esa historia mejor contada que nos trae el cronista oficial de Ávila, Jesús María Sanchidriana. Hablaremos del grande y el chico, y de lo que hay entre el grande y el chico, esas dos plazas emblemáticas de la ciudad que tanta vida han dado y siguen dando a esta capital abulense. Será el último de los asuntos, pero hay muchos más antes, se lo destacamos. Además, hablaremos en nuestra sección de patrimonio de las curiosidades de los cementerios, lugares muy interesantes desde el punto de vista patrimonial. Jorge Díaz nos lo contará. Estaremos en buenas manos con el médico internista Humberto Mendoza. Hoy nos centraremos en el verano y en sus riesgos y en las vacunas recomendables si somos viajeros. Y nos iremos al cine de la mano de Enrique Torralba. Vamos a conocer la cartelera actual y próxima de los cines Boulevard. Y claro está, hablaremos de la fiesta del cine también. Fiesta del cine en la que ya nos encontramos, comenzó ayer, es un buen lugar para disfrutar de esa gran pantalla. Bueno, será uno de los asuntos que nos ocupe en 8 Magazine Ávila hoy, pero empezamos hablando de patrimonio porque somos patrimonio. Y como es habitual, periódicamente, cada 15 días más o menos, nos acompaña Jorge Díaz, es arqueólogo, es guía de turismo y viene aquí muy gentilmente a hablarnos pues, de ese patrimonio que somos todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, tenemos que estar un poco involucrados, ¿no?, en el patrimonio en el que se puede tocar y en el que también nos envuelve de otra manera, ¿no? Sí, el patrimonio tenemos que darnos cuenta que es de todos, tanto para salvaguardarlo, como para protegerlo, como para difundirlo, etcétera, etcétera. Hay que abrir las puertas. Hoy vamos a hablar de unos paseos que a lo mejor no son habituales para muchas personas, pero que guardan muchos tesoros. Paseos por los cementerios, precisamente. Ahí hay mucho arte y mucha riqueza patrimonial también, ¿no? Sí, ya hay pocos ámbitos que escapen al turismo, ¿no? Entonces, realmente el tema de los cementerios ya se empezó a popularizar en ciertas capitales europeas porque solían albergar tumbas de personajes muy conocidos o muy populares, o bien ya de por sí la arquitectura de esos cementerios era muy atractiva. Entonces, en ciudades como Berlín o como Viena, etcétera, pues ir a ver, o Londres, ir a ver tumbas de esos personajes se convirtió enseguida como un atractivo turístico. Esto se ha ido ampliando y ahora realmente pues se van a ver cementerios por diferentes razones, por dónde están ubicados, por las tumbas que atesoran, etcétera. Hay varios motivos, claro. Y por el paseo en sí, el entramado, o sea, son lugares tranquilos, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que es de lo más tranquilo que sí. te puedes encontrar. Silenciosos, ¿no? Sí. O deberían. Deberían. Hombre, siempre cuando ya se hacen los cambios legislativos en los cuales se obliga a que los cementerios salgan de las ciudades, pues ya no se enterraban en las iglesias ni en el entorno, pues se buscaron sitios alejados, ¿no?, por temas de salubridad, por pandemias, etcétera. Pero claro, en ciertos lugares, esos lugares tan al exterior se han acercado más a la ciudad, porque la ciudad se ha acercado más a ellos. Va creciendo, claro, sí. efectivamente. En Ávila no, en Ávila y nuestra provincia la mayor parte de los cementerios sigue estando aislados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos cementerios de la provincia, si te parece. Empezamos hablando del cementerio viejo o antiguo de Piedrahíta. Es una maravilla, pero bueno, ahora mismo quedan restos arquitectónicos de lo que debió ser ese espacio, ¿no?, de enterramientos. Sí, este cementerio es una elección a nivel de internet de los cementerios más bonitos de España y sí que entró en ese listado porque está ubicado en los restos de un antiguo convento, el antiguo de Santo Domingo,
y que bueno, las ruinas pues evocan mucho, son muy atractivas. En las de este edificio todavía conserva una capillita que es muy tardogótica pero muy espectacular, y es un cementerio que estaba pues en mal estado de conservación, y ahora, justamente ahora además, están interviniendo en él, están consolidando, están haciéndolo un poco más bonito, bueno, lo están restaurando de alguna forma, sí. Sí, vamos a poder ver algunas imágenes de ese cementerio antiguo de Piedrahíta. ¿Dónde está enclavado exactamente? Bueno, lo que era el antiguo convento está situado en una pequeña loma que hoy en día está enfrente del Instituto de Piedrahíta y enfrente también de los jardines del Palacio de los Duques de Alba. Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son el resto de la capillita. La mayor parte está circundado por los nichos, pero luego en el propio espacio pues hay tumbas, un cementerio que ya se dejó utilizar hace décadas, pero que bueno, que sigue teniendo ocupación, claro. Entonces, la verdad es que sobrecoge un poco, porque no deja de ser un cementerio, pero también las ruinas, y es como muy evocador, como muy mágico de alguna forma. Hay gente que no le gusta porque parece que está muy deteriorado, ahora va a cambiar con la restauración, pero lo cierto es que es un lugar bastante llamativo, ¿no? Llama la atención, además de fondo está Peña Negra, están, digamos, todo la vertiente que va hacia el norte de Gredos, y es como muy, yo creo, muy llamativo. ¿Se le va a restaurar, por lo tanto, a este espacio? Están en ello, sí, sí. Han tardado un poco porque, bueno, hay un concurso no válido y tal, pero hay una empresa que está restaurando. De hecho, ahora no se puede visitar. Bueno, han de hacerlo con mucho cuidado, preservando todo lo que hay ahí, porque de hecho me dices, bueno, que ahí se conservan cuerpos, bueno, no sé hasta cuándo fue cementerio en activo, digamos. Sí, claro, es un cementerio que ya había llegado al tope, o sea, se había llenado. Y realmente, pues las tumbas que vais viendo en las imágenes, pues han estado como cementerio en funcionamiento hasta hace relativamente poco, porque eso se puede ver en las tumbas mismas. Pero es verdad también que, digamos, hay personajes como José Somoza, que es bastante conocido allí como poeta, y algunos otros personajes, y luego algunas gente de los Dávila y otros personajes de linajes abulenses que se hicieron enterrar en lo que era el convento, que luego la tumba ha seguido perdurando ahí. Entonces se trabajará más en el convento, entiendo, en por lo menos la consolidación de los restos de ese convento, Sí, ¿no? Yo creo que están consolidando todos los muros perimetrales, el interior adecentándolo, porque claro, había tumbas que ya estaban movidas y bueno, está un poco un aspecto, y sobre todo esta capilla que vemos, que bueno, pues tiene muy todo, bonita. Es muy atractiva, como muy de película de alguna forma. Entonces la verdad es que es un sitio muy emblemático. Vale, convento antiguo de Piedrahíta, ahora hay otro más moderno porque aquel se quedó colmatado, entendemos. Vamos a visitar otros conventos de la provincia. Nos podemos ir, por ejemplo, también en el Corneja, a Navacepedilla del Corneja o a Muñochas. Son cementerios muy chiquititos, muy humildes, pero que conservan también una belleza especial, ¿no? Otros cementerios provinciales del medio rural. Sí. Se ha perdido, en lo que es la provincia de Ávila, se ha perdido mucho el tema de que las tumbas tuvieran una fisonomía característica. Sí que es verdad que en la zona de la Moraña se hacían panteones de ladrillo, es una zona de ladrillo, mudéjar, etcétera, y mientras que había otras zonas que predominaba la piedra, en el resto de la provincia sobre todo, y luego había localidades como puedan ser Cardeñosa, Mingorría, con tradición de cantería, y se trabajaba mucho el granito gris. Eso se ha perdido mucho, lo que se utiliza sobre todo es el granito pulimentado. El que estamos viendo, sí. En este caso, pues a lo mejor la belleza de las tumbas tampoco es porque arquitectónicamente hicieran algo muy atractivo, pero cuando son cementerios pequeñitos, con su muro de mampostería, todos están alineadas todas las tumbas, etcétera, pues tienen cierto atractivo también. Bueno, y además ves un paraje alrededor maravilloso, ¿no? En la mayoría de ellos, ¿no? Porque están a las afueras, como decía, de los núcleos urbanos, que también son chiquititos, ¿no? Había una cierta tendencia, cuando se sacaron los cementerios, a ubicarlos con orientación este-oeste, etcétera, pero era cierto que buscaban, en algunos criterios sí que imperó el que fuera un sitio, bueno, pues tranquilo, evidentemente, no tan cercano a lo mejor a una carretera,
y sobre todo también que tuviera buenas vistas, porque suena un poco extraño, pero lo que tú querías era cuando tú ibas a ver a tu difunto, que el cementerio fuera un lugar, el entorno fuera bello, de alguna forma, ¿no? Eso a veces no se ha respetado lo más mínimo y está en sitios que no son nada llamativos, ¿no? Pero es verdad que hay otros que están en un sitio como muy, muy espectaculares, las panorámicas. Bueno, esto con respecto a algunos de los cementerios que podemos encontrarnos en la provincia de Ávila. Hemos hablado del antiguo cementerio de Piedrahíta, de otros más chiquititos que están, hemos visto en Navacepedilla o en Muñochas, algunos ejemplos, pero ahora vámonos a la capital. Vamos a ver qué curiosidades y qué obras patrimoniales tiene el cementerio de Ávila capital, porque algunas son muy interesantes. Un cementerio civil, hemos de recalcar, y bueno, hay cosas muy interesantes si nos damos un paseo, ¿eh? Sí, el cementerio de Ávila es un cementerio que le han terminado por rodear carreteras, en la circunvalación también. Entonces, digamos, lo bonito que podía tener es que está rodeado de encinares, ¿no? Porque son los encinares que encontramos alrededor de Ávila circundando la ciudad. Pero con el tiempo pues le han rodeado carreteras y luego la panorámica está situada en un pequeño alto, pero no resalta, con lo cual tampoco tienes panorámicas, entonces es un poquito plano, ¿no? Es por lo que algunos que lo han analizado han dicho que no estaba bien dispuesto de alguna forma. Pero lo cierto es que desde 1890, que ya se traslada ahí el cementerio civil, que estaba anteriormente en la ermita de Santa María la Cabeza, pues se fueron construyendo, sobre todo en la avenida central, en la calle central del cementerio, este tipo de panteones. Panteones, ¿no? Como el que vemos, sí, sí. Y son panteones que, como vemos ahí, pues López Aranguren, o sea, personajes emblemáticos, la familia de Santayana, o está la famosa tumba de Caprotti, nada más entrar en el cementerio. Sí. Estas son las tumbas de un arquitecto, el autor de muchos de los panteones que estamos viendo, que se hizo enterrar también ahí, en esa avenida, con una tumba mucho más modesta. Está la de Caprotti. Ahí vemos la de Caprotti, sí. Sí, que bueno, es esa sencillez y encima luego con la obra, la mano que realizó su hijo, etcétera, sí, como escultor. Entonces, siempre estos paseos, pues si hay tumbas con algo especial... Ahí vemos una bastante especial. Hombre, está muy especial. Sí, muy, bueno, curiosa, ¿eh? Sí. Bueno. Hay gente que considera que es algo irreverente. Bueno, está la del cantero, pues... Sí, muy interesante. A mí me parece que todo lo que sea dotarlas de algo de este tipo de decorativo o emblemático para esa persona, pues tiene cabida, ¿no? Si tampoco hay que llevarse las manos. Podría ser todo mucho más uniforme, pero si alguien quiere destacar algo, pues hay una persona que destacó un escudo nobiliario y lo colocó allí, o los mausoleos mismos, a lo mejor en el momento que los construyeron, al resto de la gente que se enterraba allí le parecería una cosa un poco llamativa o un poco quizás hortera, ¿no? Porque rompían un poco la estética del resto. Pero ahora los vemos como templetes y son muy bonitos, o sea, son neo-algo todos, neo-románico, esta es muy bizantino con toda la cúpula. Y les hacen que tú cuando vayas a verlo, pues oye, te fijes en esa arquitectura y son atractivos, son bonitos. Claro, hemos vuelto a ver pues, el mausoleo de López Aranguren. ¿Qué personajes, además de Caprotti, López Aranguren y otros ilustres, qué personajes hay así más relevantes? Porque luego hay otros, el cantero y otros que seguramente serán muy relevantes para su familia, pero que no han tenido socialmente tanta importancia. Bueno, digamos que personajes vinculados a Ávila, sobre todo a Ávila capital, hay enterradas familias de todos ellos, ¿no? Ahí en esta avenida, cuando lo he comentado, ha sido porque están justamente ellos, ¿no? Los parientes de Aranguren, de Santayana, los Caprotti, por supuesto. Luego hay varios alcaldes de Ávila, ¿no? Que tienen allí enterramiento. Luego un poquito más al fondo, bueno, luego hay unas áreas que son un poquito más llamativas precisamente por el anonimato, ¿no? Porque el hecho de que hay una serie de tumbas que son de soldados anónimos, no se sabe quiénes fueron, y están enterrados allí de una forma, pues claro, totalmente discreta. O hay montículos de arena con una cruz, normalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás sea cuando ves un poco más, pues que realmente cuando llegas allí ya te da un poco igual, ¿no? Como sea tu tumba, y que haya personajes que estén... Al principio del cementerio de Ávila hay un
un fusto de una columna muy estriada, así muy llamativo, y es un monumento realmente a las personas anónimas, a los muertos anónimos, ¿no? Y tiene en la base un limosnero, tiene una rajita donde puedes depositar un donativo y hay una trampilla para abrirlo, que era para pues gente que no podía pagarse una tumba y que ni siquiera tenía familia o que ni siquiera se sabía quién era, porque por una persona transeúnte que no estaba identificada, pues le podían dar luego una sepultura digna, ¿no? Y a lo Eso es mejor, muy interesante y no todo el mundo lo sabe, ¿eh? claro, yo a mí me parece casi lo más... Es verdad que los personajes, pues a lo mejor, sobre todo los personajes que tenían capacidad económica, luego tienen tumbas llamativas, ¿no? Pero estas más anónimas o gente que pues tenían que recurrir a estos medios son las que a lo mejor te producen un poco más de golpe, ¿no? De Sí. decir, claro, es que al final mueres igual que todos, pero lo que hacen contigo después puede variar, ¿no? En función de tu capacidad. Y hemos visto una imagen de una tumba que llama mucho la atención, además ha salido como curiosidad pues, a nivel nacional también, Sí. una tumba en la que en lugar de encontrar una cruz o un Cristo, encontramos una mano pues haciendo una señal muy característica que Sí. tú decías considera mucha gente irreverente, pero bueno, que en su momento las personas que ahí están decidieron que querían que estuviera ahí, ¿no? Claro. Además también el lema que está en la tumba, el epitafio es bastante... es duro. Es muy duro, sí. Sí. Bueno, pues es el epitafio de una persona que viene a decir que todos van a acabar ahí y que durante su vida pues habrá tenido a lo mejor experiencias X, ¿no? Y no muy buenas, yo creo. No muy buenas, pues para poner una peineta en tu tumba Sí. quiere decir que ahí os quedáis todos, ¿no? Y que os den. Bueno, o sea, son formas, ¿no? A lo mejor hay gente, yo sí que he oído comentarios de gente que le parece irreverente y tal. Yo creo que, bueno, no deja de ser, y ha aparecido en muchos medios esa tumba porque es como muy llamativa, hay vídeos en YouTube y Sí, tal, sí. hablando de esa tumba de las más curiosas de España, ¿no? En ese sentido. Él dejó seguramente dicho que quería eso en su tumba y bueno, yo no creo que el que se lo lea, el que pase por ahí y se sienta aludido, pues bueno, y el que no se sienta aludido lo verá como algo curioso. Vale, también no hemos de olvidar ese rincón blanco que no hace mucho tiempo ha empezado a tomar vida con aquellos no nacidos o con bebés recién nacidos que ahora mismo pues bueno, tienen ahí su espacio, ¿no? Claro. Sí. Esos son sitios que siempre golpean más, ¿no? Porque son los neonatos o etcétera y claro, tenían su sitio, pero es verdad que es un poco lo que has dicho tú al principio, que no hay que confundir un cementerio civil con uno religioso. Antes a los niños neonatos no tenían como el derecho a enterrarse en un sitio donde estuvieran los bautizados, ¿no? Eso, claro, se rompe completamente ahora porque no tiene nada que ver, o sea, son miembros de una familia, fallecen y tienen que estar enterrados donde el resto de la gente, ¿no? Y siempre golpean más por ese sentido, pero yo aprovecho para decir que hace muy poquito ha habido una moción en el ayuntamiento para habilitar una zona del cementerio a agentes de otras creencias. Es que realmente yo creo que no hay que hacer una moción, es que realmente es el derecho que tienen todos los abulenses o la gente que reside en Ávila a poderse enterrar en el cementerio de Ávila. O sea, no es que haya que habilitar una zona, es que tienen que estar todo integrado. O sea, no hay una zona para unos y para otros. Tiene que ser que las comunidades de otras religiones se puedan enterrar en el cementerio de la ciudad. O sea, es impepinable. Me parece que no tiene mayor discusión. Y lo cito sobre todo porque hubo un partido que se opuso. Y a mí me parece una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser un cementerio civil, con lo cual se puede enterrar cualquier persona. En cualquier caso, los cementerios tienen una belleza per se. Hay quien, bueno, le da cierta grima ir al cementerio, pero es un lugar, es un espacio de calma realmente y podemos encontrar cosas muy interesantes desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Sí, sí que es verdad que hay cementerios. Yo destacaría mucho cementerios que tienen un entorno muy bonito, o sea, que son muy llamativos o que conservan, digamos, la fisonomía, ¿no? Cementerios de pueblos que no han crecido mucho, que se han enterrado poca gente y que siguen teniendo esas tapias, o hay cementerios que tienen restos de iglesias todavía, como en Mamblas, o cementerios que están ubicados en verdaderos vergeles, ¿no? En el Tietar, etcétera, y que son muy llamativos, son muy bonitos. Y para un paseo y para fijarte un poco, es verdad que a lo mejor luego tenemos ese morbo de ir mirando las tumbas y a ver cosas así, ¿no? Pero realmente como lugares de transición, etcétera, yo creo que son lugares que son muy visitables, ¿no?
Pues hoy de los cementerios hemos estado hablando en esta sección de patrimonio. Es una propuesta de Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo, que nos acompaña periódicamente. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Nos encontramos ya pues en 15 días, que será cuando te demos las vacaciones. Ah, vale. ¿Te parece? Sí, sí. Tengo Vale. que venir ese día. Vale, pues, Sí, las vacaciones. pues hasta entonces. Vale. Que vaya muy bien. Un saludo. Vamos a hacer una pausa para los anuncios. Después hablaremos de salud con el doctor Humberto Mendoza. Ya estamos aquí después de los anuncios. Ahora tenemos un tiempo en el que nos vamos a encontrar en muy buenas manos. Sí, es nuestra sección dedicada a la salud. Periódicamente tenemos una cita con dos médicos, uno que es médico pediatra, viene una vez al mes, y otro que es médico internista, que también viene una vez al mes y que hoy está con nosotros. Es Humberto Mendoza. Muy buenas noches, Humberto. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? Ya hemos hablado de lo que es la medicina interna, que un poco compete a todo. Efectivamente, lo que dice nuestro lema, la visión global del paciente Total. enfermo. Sí, sí. Hoy vamos a hablar del verano, no podía ser de otra manera, le tenemos ahí. El verano es maravilloso, podemos tener vacaciones, hace muy buen tiempo, pero tiene sus riesgos, y vamos a hablar de los riesgos del verano. Por ejemplo, si no bebemos suficiente o tal, pues esa posible deshidratación, sobre todo en personas más mayores o niños. Bueno, vamos a hablar de diferentes factores que pueden ser de riesgo en el verano, ¿no? Sí, el verano es una época estupenda, toda época puede ser estupenda, ¿verdad? Pero el verano parece que invita más por tener unas temperaturas más agradables, por tener los que tenemos hijos pues de vacaciones, porque es el momento quizá de ir a una zona de playas o de vacaciones organizadas fuera del país. Pero hay que tener en cuenta que el verano muchas veces es sinónimo de calor, es lo que uno a veces quiere además, y es lo que te permite disfrutar en la playa o en sitios donde hay agua, donde hay posibilidad de no andar con tanto abrigo, con tanta ropa, pero puede generar un problema, ¿no? Entonces el calor en exceso, o el calor, como tú decías, en personas frágiles, personas muy mayores, personas con ciertas enfermedades crónicas, niños, pues puede llevar a la deshidratación, que tú dices que es, tú mencionas, que es la pérdida excesiva de líquidos, sobre todo de sudor, de agua, de nuestro organismo, que genera pues una contracción del organismo y un estado de enfermedad o de situación de mala disposición, ¿no? Entonces esa deshidratación es tan fácil y tan difícil al mismo tiempo de tratar con líquidos. ¿Y por qué digo tan difícil? Porque los extremos de la vida sobre todo no tienen esa sensación de sed que podemos tener otro tipo de personas en otras épocas de nuestra vida o en una situación de salud, y por lo tanto esa falta de consumo de agua en un bebé o en una persona muy mayor lleva a la deshidratación y al colapso. Los golpes de calor en situaciones de temperaturas extremas son también de alto riesgo. Las urgencias cambian, ¿no? En invierno hablamos de enfermedades infecciosas, respiratorias sobre todo, descompensación de pacientes crónicos con patologías cardiorrespiratorias sobre todo, pero en verano llega el problema con el calor, y el calor genera muchas veces estas situaciones que van más allá del solo calor, ¿no? Por ejemplo, el estar en una piscina, hay que tener ciertos cuidados y dónde uno se va a ir a meter. Y si uno viaja, también saber dónde te vas a ir a meter, en qué lago, en qué laguna, porque esas circunstancias también te pueden favorecer a un estado de enfermedad. De viajes luego hablamos, porque tendremos que hablar de vacunas también. Yo pienso claro. que sí, es la época. Sí, hombre, el año pasado, ¿verdad? Tuvimos un programa en junio, pensando ya en hacer nuestras maletas y la gente que se quiere ir de viaje fuera, y lo mismo que hablamos del calor. El calor se puede llevar, pero sabiendo cómo prevenir sus problemas. Deshidratación, golpes de calor, pero no olvidemos las quemaduras solares o las picaduras de insectos, que también proliferan ahora mucho más. Por supuesto. Claro. Ahora además tenemos un problema mundial con el tema de las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Ya no es algo exótico como podía ser hace
30, 40 años, donde tenías que ir a países tropicales o países con altos índices de humedad y de mosquitos para sufrir este tipo de enfermedades, sino que las tenemos en España, las tenemos en Europa. Tenemos las posibilidades de tener en nuestro medio dengue, chikungunya, zika, que parece que son la enfermedad del Nilo, ¿no? Que ahora se ha puesto desde hace unos años tan problemática. Es decir, tenemos que tener cuidado con los mosquitos, tenemos que tener cuidado, como tú dices, con las quemaduras solares, pero yo creo que es algo que la gente lo sabe, pero no está mal recordárselo, ¿no? El sol es bueno, nos transmite muchas cosas positivas, nos transmite la posibilidad de tener la vitamina D, que es tan importante en sentirnos bien, sentirnos vigorosos, sentirnos activos, pero por otro lado, claro, nos puede dañar la piel y hay que cuidarse. Y la piel tiene memoria, dicen, ¿no? Efectivamente, Sí, claro, sí. eso es, y al final de tanto sufrir microdaños, esa piel se nos terminará quejando con lesiones que pueden ser problemáticas y peligrosas con el Por lo tiempo. tanto, hay que hidratarse bien en verano, hay que evitar las horas centrales del día si estamos haciendo actividad para evitar esos golpes de calor, protegernos ante las posibles picaduras de mosquitos y darnos una buena capa de protector solar. ¿De qué factor, más o menos? Unas recomendaciones estupendas las que has hecho, ya no tengo mucho más que añadir, has hecho un muy buen resumen. ¿Qué protección solar? Depende de qué piel. Si es la gente de una piel blanca de esta marmólea, pues se tendrá que dar un 50 como mínimo. Si ya somos más morenos, pues quizá con un 30 pueda ser suficiente. Seguramente un dermatólogo, que es su especialidad y cuida mucho este campo porque es la piel, su especialidad propia, pues quizá te dirá que mejor tiendas al 50 que a unas protecciones menos potentes. Lo que pasa es que, bueno, depende, como te digo, el tipo de color de tu piel o que ya hayas tenido un proceso de adaptación de tu piel a lo largo del verano, pues te has cubierto de más melanina, pues posiblemente la protección solar no sea necesaria tan alta. Y en los niños, desde luego, una protección muy alta. Claro, es lo que iba a decir, sobre todo los más pequeños y los más mayores, mucho cuidado con el sol. Vamos a hablar ahora de los viajeros. Porque estamos en un mundo completamente globalizado, cada vez se viaja más a países, como decías antes, muy exóticos, tal. Conviene tener en cuenta el calendario, no es un calendario, el programa de vacunación que hay para determinados lugares que queramos visitar, bueno, como un turista, ¿no? Efectivamente, es muy importante el buscar un consejo especializado, sanitario, cuando tú vas a pensar en un viaje, sobre todo a estos países de África, Asia, América Latina. Y por lo tanto hay que acudir, hay que llamar con tiempo al teléfono del Centro Territorial de Sanidad y Bienestar Social de aquí de Ávila y pedir cita con vacunación. Lo estamos viendo, ese es el teléfono. Efectivamente, vacunación internacional. Con tiempo, porque ellos también tienen su labor y su organización de calendario, y además muchas vacunas hay que ponerlas con tiempo previo al viaje que tú vas a hacer para que te den un consejo. Hay un personal estupendo, no hace mucho he estado yo, ¿verdad?, haciéndoles una consulta y ellos te asesoran en todo lo que consideren bueno para tu viaje, que lo organices no solo en el mundo de las vacunas, sino en recomendaciones de alimentación, de vestido, de protección, y te programan un calendario de vacunación que te dan una cartilla de vacunación como la que tienen los niños, por si en un futuro tienes que plantearte un viaje a un país parecido o con datos epidemiológicos parecidos, que esas vacunas te sirvan, porque hay vacunas que te sirven 2 años, otras 3, otras toda la vida. Entonces es muy importante. Ellos te asesoran en cualquier caso, ¿no? Ellas te asesoran en todo caso. Y te plantean la vacunación, e incluso muchas vacunas tienes que irte a poner ahí. La vacuna de la hepatitis A, de la hepatitis B, hay una vacuna relativamente nueva que es la hepatitis del dengue, que si tú has pasado ya un dengue, el riesgo de que otro dengue, puedes pasar hasta 4 dengues en tu vida por 4 serotipos distintos del virus del dengue, y conforme añades más dengues a tu vida, es más riesgo que ese dengue sea más grave. Se puede convertir en un dengue hemorrágico. Por lo tanto, si tú has pasado un dengue, te van a plantear una vacuna. La de la fiebre amarilla, hay que tener mucho cuidado dónde va uno, porque hay países que te exigen
que la vacunación de la vacuna de la Tienes fiebre que tener, amarilla, claro, esa cartilla que tengas esa decías, cartilla claro. y esa demostración. E incluso si vas a estar unas horas, si pasan de X horas en un aeropuerto, puede ser que el gobierno de ese país te pida la vacunación de la fiebre amarilla. Entonces, y lo del paludismo es fundamental. Entonces, lo que hacen en el Centro Sanitario Territorial de Vacunación Internacional es que hacen un mapa de donde tú vas, tienes que llevar tu ruta, no es voy a la India, voy a Tailandia, voy a Colombia, no, ¿dónde vas? Vas a una zona de selva, vas a una zona de playas, vas a una zona problemática de paludismo, pues ellos te harán una recomendación de qué es lo que tienes que tomar y cómo hacerlo. En cualquier caso, hay que llamar con antelación a ese teléfono que hemos visto, que es el teléfono del Servicio Territorial de Sanidad en Ávila, en la calle San Juan de la Cruz. Hemos de decir que es donde se encuentra, 920 35 50 73, con tiempo. Exacto. Porque cada vez es más la gente que quiere viajar a países exóticos, entonces hay que prever con antelación esta vacunación, ¿no? Imprescindible en algunos casos. Esa es, así es. Muy bien, pues nada, Humberto, gracias por darnos tantos consejos. Te damos vacaciones. Sí, no, me voy yo también de vacaciones televisivas. Sí, vacaciones televisivas, nos encontramos a la vuelta, Muy espero bien, que vaya claro todo que sí, muy bien. que tengáis muy buen verano Igualmente. a todo el mundo y que a disfrutar, de eso se trata, con Igualmente. ciertas precauciones, Con precaución. pero a disfrutar. Gracias, Humberto, Muy bien. amable. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios. Después cambiamos de espacio porque creo que nos vamos al cine. Hemos cambiado de escenario, como pueden ver ustedes, porque hoy nos vamos al cine. Periódicamente venimos hasta los Cines Boulevard, a su sala más grande. Aquí estamos muy confortables, está muy a gusto en el cine y todavía más si nos recibe Enrique Torralba, que es el gerente de los Cines Boulevard. Buenas noches, Enrique. Hola, Ana, buenas noches. Hacía ya un tiempito que no veníamos. Sí, este año no estamos siendo fieles, pero bueno, cuando se puede, claro, exacto. Bueno, sí, a los cines sí que hemos venido, pero no hemos mostrado a los espectadores todo lo que estos cines les ofrecen en su cartelera, que es mucho y variado, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos una cartelera muy variada. Intentamos tenerla así siempre, aunque no siempre se consigue también por temas de distribución y demás. Pero bueno, se intenta tener películas para todo tipo de públicos infantiles, gente que le gusta las películas de miedo, gente que les gusta la cinefilia. Recordamos lo del famoso cineclub, que está funcionando muy bien. Sí, se intenta. Bueno, vamos a hablar de una película que ya lleva en cartelera un tiempo, pero que sigue con 3 pases porque está funcionando muy bien en taquilla, que es Misión Imposible. Sí, Misión Imposible, sentencia final, como diríamos el título. Sí, y está con 3 pases porque es que básicamente no se le pueden dar más, porque es una película de casi 3 horas de duración, entonces para poder dar esos 3 pases incluso tenemos que jugar en ponerla en distintas salas, ¿vale? Recordar los pases de 6, 8 y 9 y media. Y nada, pues una película que viene precedida de una saga de Tom Cruise de 8 películas. Creemos que esta va a ser la última, o así lo ha dicho él, que ya cerraba ciclo. Pero bueno, nunca se sabe. Si la película hace dinero, que bueno, en España no está yendo muy bien, pero sí en el mundo. O sea, debe haber empezado muy fuerte, pues nunca se sabe si los guionistas le dan otra vuelta de guión y sacarán una novena. Pero en principio no. Es una continuación de la anterior, de la 7ª, que la 7ª se titulaba igual, Misión Imposible, sentencia de muerte. Bueno, pues esta ya es sentencia final y esta arranca donde lo dejó la otra, ¿vale? Nuestro protagonista, Tom Cruise, tiene que reclutar un nuevo equipo, aunque mantiene todavía al famoso Benji, que es interpretado por Simon Pegg, que viene ya desde, yo creo que es Misión Imposible 3 o 4, que empezó con él, y sigue trabajando juntos. Bueno, pues buscan un nuevo equipo y nada, se tienen que enfrentar en este caso a una poderosa inteligencia artificial que intenta destruir la seguridad mundial. Entonces, claro, ahora el malo no es una persona física, es un ente digital, con lo cual se tienen que enfrentar. Estamos actualizados. Eso es, se van actualizando, se van actualizando. Bueno. Y nada, retos nuevos, digitales, pero sigue un poco las pautas de todas las películas de Misión Imposible, que es pues dar la vuelta al mundo, escenarios en muchas localizaciones. La crítica entendida ha dicho que la película está muy bien y que gusta además, y sobre todo que tiene un par de escenas que son dignas de ver en pantalla grande, que es la del submarino de Tom Cruise, que no estoy haciendo ningún spoiler,
y la de la avioneta. Bueno, ahora vamos a ver el tráiler y podremos hacernos una idea de lo que nos estás contando. Recordemos a los espectadores que son casi 3 horas de película. Sí. Para que lo tengan en cuenta. Que lo tengan en cuenta. Vale. Y además recordar también que es una película que viene con una calificación del Ministerio de no recomendada para menores de 12 años. Vale. ¿Que la pueden ver todo tipo de público? Seguro, que no tendrá ninguna cosa. Pero yo creo que es un tema también de metraje, es decir, si metes a un niño de 5 o 6 años, puede que no le vaya a asustar lo que vaya a ver, pero puede que se aburra con una película de 3 horas. Bueno, vamos a ver el tráiler de Misión Imposible en su edición número 8. Eso es. Vamos a verlo. Esto no puede ser verdad. De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA. Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin? Para ser justos, la bomba era para matarlo a él. Gaseó una reunión de seguridad. Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él, si decide aceptar. Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan? Exactamente. Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto. Todo lo que es. Todo lo que ha hecho. Ha llevado a esto. ¿Le ha dado un portaaviones? Nuestras vidas son la suma de nuestras elecciones. Esta era tu vocación, tu destino. Yo no me arrepiento. Y tú no deberías. Necesito que confíe en mí. Una última vez. Así pinta Misión Imposible. Vamos a hablar ahora de la fiesta, porque estamos en mitad de la fiesta del cine, ¿no? Así es, estamos en el Ecuador. Empezó ayer lunes y acabará el jueves. Como todos los años viene siendo ya un habitual de hacer 2 fiestas del cine al año, una por octubre, otra por estas fechas, finales de mayo, primeros de junio. Esta se ha ido casi a primeros de junio. Recordar que las entradas están muy bien de precio, a 3,50, y que es la cartelera que teníamos, que no se cambian las películas, son las mismas películas que venía habitualmente desde el viernes. Tenemos a Misión Imposible a 3,50. ¿Vale? O sea que sí, y que esperemos que funcione muy bien. Está un poquito más floja que otros años, pero también quizás es la época, y que ha coincidido que aquí en Ávila me parece que ahora son los exámenes de BAU. Entonces, claro, los chavales de BAU, pues a lo mejor se están hincando codos. Exacto. Bueno, vale. Pues dicho queda, la fiesta del cine abre sus puertas para todos los cinéfilos y para todos los aficionados que quieran pues acceder a alguna de las pelis pues con un precio bastante reducido. Bastante reducido, digamos que mitad de precio del habitual. Bueno, vamos a hablar ahora de películas que todavía no están en cartelera, que se van a estrenar próximamente. Me parece que el 12 de junio, sí. Podemos ver Cómo entrenar a tu dragón. Es bueno, otro estilo, Sí, no tiene nada que ver con la película anterior. Esta es una película fantástica, de aventuras, y esta película lo que hay que, digamos, poner en valor es que ya no es una película de dibujos, es un remake, pero de una película del 2010 de dibujos animados, y en este caso es un live action, que se dice, bueno, que no significa otra cosa que película de actores reales. Lo bueno que tiene esta película, o para mi gusto, es que el director y guionista es el mismo director y guionista de las 3 películas de dibujos animados, que cabe recordar que funcionaron muy bien, hicieron 1.600 millones de euros entre ellas. Entonces yo creo que este hombre va a hacer una muy buena película. Además, él ha comentado en alguna entrevista que le he oído que el poder trabajar con personajes reales
le da como más margen para poder explorar esos personajes que en dibujos animados quizá no se puede explorar. Y yo ahí lo que veo es que lo que ha hecho ha sido una película que duraba 1 hora y media en dibujos, esta película viene con 2 horas 5, con lo cual es bastante más larga el metraje, quizá por esa exploración de los personajes. Es complejo, ¿no? Claro. Es difícil basarte en unos dibujos animados y hacer una película Y una con cosa, personajes reales. eso es, y una cosa que a mí me ha gustado mucho de este caso de pasar a live action es que el personaje del jefe del clan vikingo, que era Estoico el Valiente o Estoico el Vasto, algo así, en las 3 películas de animación le puso la voz Gerard Butler. Pues ahora es Gerard Butler el que va a interpretar ese personaje. Entonces, bueno, pues yo creo que es un valor añadido a la película. Sí, sí. La película, digamos, la trama, no hay mucho que contar porque todos aquellos que hemos tenido hijos perdón, que me cargo el micro. Todos aquellos que hemos tenido, que mis hijos eran en el 2010 pequeños y fui a llevarles a ver, pues yo creo que esta vez la trama va a ser la misma trama, ¿no? Dragones contra vikingos, desde años ancestrales el pueblo luchaba contra los vikingos y ahora el hijo del jefe, Hippo, que es un poco menos valiente y tal, conoce a un dragón, a un furia nocturna, el de los más agresivos, se hace amigo de él, lo libera, bueno, y la trama es la misma que ya conocíamos, pero en personajes reales y con una versión extendida. Una película para todos los públicos. Todo, una película muy familiar, sí, muy familiar. El 12 de junio es cuando se estrena esta película aquí en los cines Boulevard. Lo que todavía no podemos decir son horarios, porque hasta la semana que viene, atentos, ¿no? Eso es, que estén atentos a la cartelera. Me imagino que tendrá 4 sesiones seguro, pues 4 menos cuarto, 6 menos cuarto, 8 y 10 o algo así, pero no lo puedo ¿Quieres asegurar. que veamos un poquito un avance de lo que es la película? Sí. Venga. Cuando llevas esta hacha, nos llevas a todos contigo. Papá, no puedo matar dragones. Pero lo harás. Soy un vikingo. ¡Soy un vikingo! Tranquilo, no te haré daño. Seguimos avanzando en el calendario, Enrique, si te parece, porque yo creo que esta es nuestra última charla aquí en los Cines Boulevard antes del verano. Y el verano es muy largo y habrá muchas cosas. ¿Te parece que vayamos un poco más adelante? Avanzamos en el calendario, claro. Por ejemplo, ya a finales casi de junio tenemos una película que se llama Fórmula 1, que también es bastante esperada, ¿no? Sí, a ver, yo ya he oído cosas de esta película desde hace tiempo y se venía oyendo incluso casi desde el 2023, que estamos hablando hace 2 años, cuando se estuvo rodando, porque quizá el valor añadido de esta película, aparte que ahora comentaremos director, guionistas, protagonistas, que está Brad Pitt, el valor añadido de esta película es el hecho de que tiene insertadas imágenes reales de carreras de Fórmula 1 reales con pilotos reales, con Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, porque digamos que le va a dar una sensación de más veracidad a la película. Luego podrá gustar más o gustar menos, en función de si el director o la trama, pero yo creo que eso es un valor muy añadido o una cosa muy original en el cine. ¿Quién es el director? El director es, espera que te lo digo porque sí que me lo sé, Joseph Kosinski, es que el nombre es director también de Top Gun Maverick, que gustó mucho. Hubo críticos de cine que dijeron que era incluso mejor que la primera. Y el productor, que es un tal Erren Kruger, digamos que ya han trabajado juntos porque también trabajaron los dos juntos en Top Gun Maverick y creo que están trabajando juntos en la nueva de Top Gun, que me parece que se va a titular Top Gun 3. Bueno, pues en este caso la historia es una historia un poco... Yo no creo que sea una historia... Es manida, o sea, es decir, típico personaje, en este caso Brad Pitt. Brad Pitt me iba a ir a la de Tom Cruise, a la Misión Imposible. Brad Pitt, que interpreta a Sonny Hayes, es un antiguo corredor de Fórmula 1 que fue muy famoso, una leyenda, pero que en los años 90 se tiene que retirar tras un accidente y lleva pues 3 décadas sin correr. Y en la actualidad un ex compañero suyo, que no lo hemos comentado, Javier Bardem, interpreta a Rubén Cervantes,
Él sigue, un hispano. Él sigue en la Fórmula 1, sigue metido en la Fórmula 1, ya no como corredor, es dueño de una escudería, pero la escudería está en horas bajas, está un poco en crisis. Y entonces le propone a su antiguo compañero, antiguo amigo, volver a correr una última carrera. Entonces acepta, y en esa preparación de esa carrera, y bueno, pues se da cuenta que la Fórmula 1 ha cambiado, que ya no solo es la velocidad, que también son los compañeros, que compite también contra su compañero de equipo. Bueno, pues un poco que tiene más historia. Pero quizás a mí lo que más me apetece ver es cómo han conseguido meter esas imágenes rodadas en circuitos reales, en carreras reales, dentro de la película. Yo no sé si en el tráiler vamos a poder apreciar Lo que algo no sé si, de esto, eso es, lo que no sé si se aprecia o pensamos que es parte de la película, que sería claro, lo estupendo. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver el tráiler de Fórmula 1. La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades. Mi novato tiene un talento increíble, pero es joven. Tú, más él, ¡boom! Equipazo. ¿Cuándo ganaste tu última carrera? El domingo, Daytona. Ah, perdona. Quería decir de Fórmula 1. Oh, perdona. Pues igual que tú. Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido. Si tuvierais que haceros una crítica constructiva, ¿qué diríais? Sé menos No que seas gilipollas. capullo. Es muy constructiva. ¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta? Dicen que Sonny Hayes no es una vieja gloria. Es un quiero y no puedo. Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida 1000 veces. Te estoy ofreciendo una plaza en la Fórmula 1. El único sitio donde, si ganas, puedes decir que eres el mejor del mundo. Enrique, como esta es nuestra última visita antes del verano, y luego en verano hacemos así, pues eso, las vacaciones. Un paroncillo de vacaciones. Me gustaría saber así que nos destacaras 4 pelis que vamos a poder disfrutar en verano. Pues mira, entre medias de las que hemos dicho de esas fechas de mediados de junio y mediados de julio, hay una a finales de junio, un poquito antes de la de Fórmula 1, que va a ser ya un clásico de los últimos 5 veranos, que es Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, que igual que todos los años vendrá fortísima, hará muchísimo público y que a nosotros nos viene muy bien. Luego tenemos también películas como Jurassic World para el 2 de julio, prácticamente la semana siguiente de Padre no hay más que uno. Luego a la semana siguiente tenemos un Disney Pixar, que es Elio, que también son clásicos del verano. Bueno, todos sabemos que en verano la cartelera se llena de películas familiares, claro, a veces infantiles porque están de vacaciones. Veraniegas, eso es. Claro. Pero, por contra, por ejemplo, este fin de semana que viene, el viernes próximo, el día 6 de junio, tenemos un estreno que también viene muy fuerte, que se titula Ballerina, que no dejéis pasar, la gente que lo vea en internet y la mire, porque es un poco del universo de John Wick, de estas de Keanu Reeves, y es una película totalmente distinta. Y luego, por supuesto, en verano también suele haber muchas películas de miedo, porque también el público adolescente, que es el que más le gusta las películas de miedo, está de vacaciones. Bueno, pues ahí queda dicho, nos lo cuenta Enrique Torralba, gerente de los cines Boulevard. Un placer estar aquí, como siempre. Un placer igualmente. Y que vaya muy bien la temporada y Esperemos el verano. Que sí, que nos veremos a la vuelta de verano. Nos veremos por aquí, Muy bien. Antes.
A ustedes también les decimos que vengan por los cines porque se está muy a gusto, ya les hemos mostrado parte de la cartelera, así que si quieren ver horarios y esas cosas, pues que consulten en la página de los Cines Boulevard y ahí lo tendrán. Vamos a hacer una pausa para los anuncios, volvemos, pero luego ya estaremos en plató. Ya estamos de vuelta y aquí ahora en este plató de televisión vamos a dar paso a otro pequeño espacio en el que vamos a hablar de algunas novedades automovilísticas. Nos vamos a Automóviles Cervera. Fiat mira al futuro sin olvidar sus raíces con el lanzamiento del nuevo Fiat Grande Panda, un modelo que recupera la esencia de uno de los coches más emblemáticos de la marca, pero adaptado a los nuevos tiempos, la nueva movilidad y las nuevas exigencias del conductor urbano. El Grande Panda marca el regreso de Fiat al segmento B, uno de los más relevantes en el mercado europeo. Con un diseño que evoca al mítico Panda original de los años 80, esta nueva versión añade un carácter robusto, tecnología avanzada y un enfoque sostenible, posicionándose como una de las propuestas más atractivas de su categoría. Fiel al espíritu funcional del Panda, el Grande Panda destaca por su diseño retrofuturista, con líneas angulosas, carácter urbano y detalles distintivos que lo convierten en un coche tan útil como carismático. La estructura recuerda a los todoterrenos compactos, pero con una estética moderna y adaptada al gusto contemporáneo. El nuevo modelo está disponible con motorización 100% eléctrica que ofrece hasta 320 kilómetros de autonomía con batería de 44 kWh y una versión híbrida con motor 1.2 turbo de 100 centímetros cúbicos. Incorpora pantallas digitales de hasta 10,25 pulgadas, conectividad avanzada y asistentes de conducción que mejoran la seguridad y el confort a bordo. Todo ello acompañado de un interior renovado, cómodo y especialmente respetuoso con el medio ambiente, con materiales reciclados y tejidos sostenibles. Además, su tamaño compacto lo convierte en el aliado perfecto para moverse por la ciudad, sin renunciar al espacio interior y al carácter práctico que siempre definió al Panda original. Con el Grande Panda, Fiat demuestra que la historia puede renovarse con estilo y que un icono del pasado puede seguir marcando el rumbo del futuro. Innovando siempre, y en concreto aquí en Cervera, pues esa movilidad urbana tan necesaria, bueno, pues ahí tienen ese flamante nuevo vehículo que nos recuerda al Panda de los años 80. Tenemos aquí a Jesús María Sanchidrián, el cronista oficial de Ávila, que nos va a hablar de la historia mejor contada. ¿Qué años aquellos 80, Jesús Mari? Buenas noches. Pues el año del Panda, tienes razón. Sí, sí, ¿verdad? Sí, mi cuñado tenía uno. Sí, bueno, pues ahora ha mejorado muchísimo, como los tiempos en los que nos encontramos, bueno, pues sí, muy bien. Sí. Lo que también ha ido mejorando con el tiempo, Jesús Mari, que va a ser el tema del que hoy hablemos, son esas plazas emblemáticas sobre las que se ha desarrollado la ciudad, el mercado grande y el mercado chico, y del grande al chico, ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos, efectivamente, son las dos plazas por antonomasia de Ávila, en las que ha transcurrido toda su historia y que a la vista de la evolución de las mismas, a su vez nos sirve para contar los grandísimos acontecimientos que han ocurrido, no solamente acontecimientos, no solamente el trasiego de personas y de gentes, no solamente la evolución social, económica, sino también cultural, política, de toda índole, incluso urbanística y arquitectónica, es curioso. Claro, Jesús Mari, tú has estado dando unas charlas que se quedaron pequeños los espacios en los que estabas allí explicando la historia del grande, la historia del chico, porque tiene mucho interés. Por eso también en el Diario de Ávila salían unas páginas muy interesantes, sí. Y aquí hemos querido continuar un poco hablando de ello, porque claro... Es verdad, sí, el tema
que yo no pensé que fuera tan atractivo, entre comillas, es decir, que la gente sí que tiene interés en saber, sobre todo de estos lugares en los que uno pasa y conoce y transcurre mucha parte del tiempo que estamos en Ávila, ¿no? Y efectivamente hemos dado tres conferencias ahí y bueno, pues han quedado los espacios pequeños, también lo hemos publicado en el diario y en más sitios, o sea, decir que bueno, y la gente quiere seguir sabiendo. Y bueno, pues vamos a contribuir seguir precisamente a eso. Y viendo algunas imágenes que tú nos has hecho llegar de momentos clave, tanto en la Plaza del Grande, Plaza de Santa Teresa, pero sigue siendo el Grande, como en el Mercado Chico. Primero, ¿por qué los nombres? Bueno, háblanos un poco de ello mientras vemos. Es curioso, sí, el nombre de mercado, como su propio nombre indica, es el lugar donde se vende todo lo que es necesario para la vida. En el momento del nacimiento de estas plazas, de estos mercados, que estamos hablando del siglo XII, el siglo XII es cuando surge ya, cuando se crea la ciudad, cuando se empieza a construir la muralla. Tardaremos un par de siglos en que se configure la ciudad con la construcción de las iglesias románicas, por ejemplo, del Mercado Grande, San Pedro, la terminación de las murallas, el convento de la Magdalena. Ya ese espacio se va a ir configurando con los soportales que miran hacia el sur. Bueno, ese espacio que está a las afueras es el que configura el Mercado Grande. Y el Mercado Chico, la plaza central, el foro del origen romano de la ciudad, es el centro, es donde tiene lugar efectivamente todo lo que sucede en la misma, pues tal y como lo conocemos ahora, ambas son todas de la década de 1860. A partir de esa fecha se crea, 861 se diseña, mejor dicho, se termina la configuración de la Plaza del Mercado Chico. Tardaremos unos años todavía en la construcción del ayuntamiento, que es la que cierra definitivamente esa plaza, y a continuación, 1865 y siguiente, se empieza a construir el Mercado Grande, con lo cual supone una transformación impresionante del caserío medieval y del caserío de casas bajas, incluso de no mucha calidad, con estas majestuosas plazas, que es increíble la transformación que se produjo en aquella. Hagamos una idea, ¿no? Vayámonos a hace más de 150 años y veremos efectivamente cómo estas plazas que tenemos ahora, cuyo diseño, cuya configuración es exactamente la misma, y que bueno, pues supuso en aquel tiempo una transformación tan brutal que demostró el crecimiento de la ciudad, el avance socioeconómico de la misma y su transformación de alguna manera en una ciudad más moderna. La Plaza del Mercado Chico, que aunque se diseña por Ventura Rodríguez en el siglo XVII, tardará un siglo casi en aprobarse el diseño definitivo. Por Juan Antonio Cuervo interviene también, por el arquitecto Callejo, Ventura Rodríguez antes, y lo terminaría efectivamente Ildefonso de Zúñiga, que es el que termina por construir la fachada del ayuntamiento. Hemos estado viendo imágenes del Mercado Chico, también sobre plano, muy interesantes, y esa es la Plaza Mayor de Ávila, hemos de decir. La Plaza Mayor, aunque la llamemos Mercado Chico. Y como decíamos al principio, era y son los lugares donde históricamente se celebraban los mercados. También en el Mercado Grande, ¿no? Exacto. Vale. La denominación de mercado, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde sabemos eso? Pues nos lo indica la toponimia y el nombre que aparece en contratos, en ordenanzas, en providencias, en cédulas que se dictaban en aquella época, donde se dice que en el Mercado Grande hay tal cosa. O, por ejemplo, en el censo de bienes de la catedral, por ejemplo, en el inventario de bienes aparece ya que tiene ciertas propiedades la iglesia catedral de Ávila en el Mercado Grande. Entonces, bueno, luego la planimetría de siempre ha denominado estos lugares como mercados. Lo original es que se sigue manteniendo esa denominación porque responde efectivamente a esa tradición histórica que existe de celebrar en estos lugares ese
ese mercado de los viernes que se mantiene todavía en el mercado chico. Se mantiene en el mercado chico, el mercado de verduras, de frutas y verduras. Exacto, es así, porque en otros lugares se sigue manteniendo, se sigue celebrando, que era la forma de vender los productos tradicionalmente de siempre, pero que no han tenido una plaza con esa denominación. Es un poco la importancia que tiene la ciudad, y que siempre se ha preocupado pues, porque los reyes católicos intervinieran cuando se celebraba en el mercado grande y en el mercado chico, y se decide solamente en el chico, y entonces intervienen los reyes católicos y dicen no, que por lo menos se celebra alternativamente en el grande y en el chico. En el grande, que deja de celebrarse a partir de 1965, cuando la plaza se transforma en un gran aparcamiento en superficie, entonces se traslada la Palomilla de 1882, el kiosco de música, que era de 1926, que eran los elementos que aportaban modernidad a esa plaza en su día. El templete que ahora está en el recreo, en el jardín. En el que estaba del en el recreo, efectivamente, vale. sí, el que estaba en el recreo se coloca, se instala en 1926. En el 23 la plaza había pasado a llamarse Plaza de Santa Teresa. Antes se llamaba Plaza del Alcázar. Luego se llamó durante la República Plaza de la República, y después se llamó otra vez Plaza de Santa Teresa. Pero sigue siendo el mercado grande. Sigue siendo el grande. ¿Cuántos paseos hemos dado por ahí? Efectivamente, claro. Ahí la vuelta se denominaba, es decir, ¿a qué vamos al grande? Pues a pasear para arriba y para abajo, o, como dices tú, del grande al chico, que es donde ocurría todo lo que ocurría en la ciudad. Hay que tener en cuenta que el grande, hasta mediados del siglo XX, era poco menos que el arrabal casi de la ciudad. Sí. O sea, estaban las vacas, Santo Tomás, que estaba ya muy alejado, la parte de las huertas de ajates y de más alejado San Francisco, y no había más. Era casi la barrera ya, el San Pedro y luego el convento de Santa Ana. Estructuralmente estas dos plazas han mantenido, como bien decías, su fisonomía, pero sí que ha tenido muchos cambios. El mercado chico es el sobre que, todo el mercado grande, quizá, no ha tenido grandes cambios. Eso porque el cambio que produjo en aquella época fue tan brutal que bueno, parece como si dijera esto es para toda la vida. Pero ¿no? sí que había vehículos circulando por Sí, el chico hasta no el hace uso mucho. y el Eso disfrute de la plaza, sí. A veces ha habido tráfico abierto, otras veces no, pero bueno, sí, pero el espacio como tal, el que ha sufrido más ha sido el del mercado grande, que, como digo, se terminó en 1868, se termina un poco la configuración ya que conocemos, luego se van edificando los edificios que miran hacia el norte, por ejemplo, el Chaflán, que va a San Segundo, la Alhóndiga, que era el edificio más, que estaba en la Alhóndiga, que era ese edificio tan majestuoso que se derribó pegado a la muralla, pegado a la muralla, que se derribó al final del siglo XIX, que era que había sido todo, había sido cárcel de nobles, escuela, pósito y almacén de granos, como su propio nombre indica, había sido botillería, había sido caja de reclutamiento, había sido todo ese edificio municipal, hasta que bueno, se arruina evidentemente por el abandono que sufre a lo largo del tiempo y se demuele. Esa es la parte más significativa de la transformación del mercado grande, junto con la que vemos que se produjo a principios del siglo XX en los edificios y la construcción del aparcamiento que tenemos actualmente. Esa es la parte más que más ha sufrido la transformación. Transformaciones importantes: 1942, 1965, que se hace el aparcamiento en superficie, 1982 se vuelve otra vez al estado anterior, y 2002 se termina ya tal y como la conocemos actualmente. Tal y como la conocemos actualmente, que es la transformación más importante, porque no solamente se transforma el espacio, el suelo, digamos, se construye el aparcamiento, sino que se transforma todos los edificios que cerraban la plaza por el flanco que mira hacia el norte. Al valle. Es un poco, y que mira al valle por el sur, efectivamente. Sí. Es un poco la transformación más importante arquitectónica y urbanísticamente. ¿Qué importancia tienen los espacios para los ciudadanos? Para incluso, he de decir, no solamente el pensamiento, sino la forma de ser de los vecinos. Parece que, pues, hombre, que tiene menos ligación, pero es muchísima, ¿no? el arraigo. Sí, es la idea y la conciencia de que es una cosa de todos, y que efectivamente el uso y disfrute nos pertenece, y por lo tanto es el lugar más emblemático para poder
manifestar y expresar lo que uno quiere en cada momento. Es decir, eso es un poco la relevancia que tiene estos espacios, que además, ahora en este caso, por ejemplo, pues han recuperado precisamente para las personas, ¿no? Se han alejado los vehículos, que era un poco lo que suponían cierta ocupación o cierta invasión, ¿no? Y el hecho de que ocurra aquí todo este tipo de cosas, es decir, ¿qué cosas ocurren? Pues bueno, lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, históricamente ha habido desde procesiones hasta desfiles militares, manifestaciones reivindicativas, por ejemplo, pidiendo pan y trabajo. Ferias por ejemplo, del libro. Ferias de todo tipo, ferias de todo. Las ferias que se celebraban en Ávila tradicionalmente era la de San Juan, en junio ahora precisamente, y la de septiembre, de San Mateo, por ejemplo, ¿no? Que ahí concentraba Ávila, bueno, decía Zorín, sí, en esas épocas el campo invade la ciudad. Es decir, el campo tradicionalmente invadía la ciudad todos los viernes para vender los productos del campo, pero en las ferias, curiosamente, aunque se celebraban o en el lienzo sur o en el lienzo norte, toda la muchedumbre y todo el gentío que se daba cita acababan precisamente en el mercado grande, que era el que prestaba ese tipismo que Ávila ha vendido siempre. Es decir, teníamos monumentos, teníamos iglesias y teníamos este tipismo de las gentes. Y bien lo han recogido muchos pintores ilustres, También. Se me ocurre Caprotti, bueno, y otros de la época que han sabido plasmar en los lienzos el tipismo sí, ese, ¿no? Era el primer tercio del siglo XX, donde se dan cita en Ávila los grandes pintores del momento, desde Sorolla, Chicharro, López Mezquita, como bien has dicho, Caprotti, etcétera, etcétera. Zuloaga, pintan casi todos desde el Alcázar de Ávila, que el Alcázar de Ávila era el edificio que estaba pasado al Mercado Grande a la izquierda. Y del que queda un murete nada más, ¿no? Sí, queda prácticamente el muro de la nada, Plaza efectivamente. Sí, sí. Y bueno, pues el espectáculo que ofrecía la ciudad en los viernes precisamente era de tal relevancia plástica, que bueno, pues efectivamente todos ellos utilizaban esos modelos naturales para reflejar, ahí lo tenemos efectivamente, ahí lo tenemos, sí. para reflejar las tradiciones y costumbres de los abulenses. Y eso, curiosamente, eso que veis ahí, por ejemplo, son postales. Es decir, se vendían postales de Ávila, de la iglesia catedral de San Pedro y de San Vicente, y las que más atractivo tenían eran precisamente aquellas imágenes que ofrecían este tipo de gente, de la gente de los pueblos que venía esos días a la ciudad, que lucía esos atuendos tan característicos y tan típicos, y que tanto atractivo tenían para todos los viajeros y turistas que venían a la ciudad, ¿no? O sea, por decir, eso los hemos visto los pintores, bien esos de Bécquer, por ejemplo, Valeriano Domínguez Bécquer, que es pensionado por Isabel II precisamente para en 1867 pintar a las gentes de Ávila. Gentes que venían a esos mercados, a esas ferias, que se acogían en estos emplazamientos que seguimos disfrutando como parte nuestra de nuestra vida. Son los espacios públicos que tenemos que preservar y cuidar mucho, mercado grande, mercado chico, y todo lo que circula en torno a los dos. Efectivamente, claro. Todo lo que hay alrededor, porque estos mercados era una ebullición de personas y de gentes que era tal que incluso se celebraba el mercado en el ábside de San Pedro, en la Plaza del Ejército, también había el mercado. Y en el mercado chico, no solamente en el chico, ahí hemos puesto alguna imagen, sino en el entorno del propio mercado de Abastos, la calle Comuneros de Castilla, también era un lugar de venta y de la instalación de puestos tan característicos que luego muchos de los viajeros extranjeros, ingleses y franceses sobre todo, nos lo recogieron, nos lo documentaron, nos lo fotografiaron, nos lo pintaron y nos lo grabaron, y bueno, pues ahora un poco lo que hacemos es rescatarlo
para compartirlo precisamente de donde surgieron, de Ávila. Pues es un placer escucharte, como siempre. Hoy hemos hablado del Grande y el Chico, nuestras dos plazas, el Chico, la Plaza Mayor, el Grande, a pesar del nombre, es la Plaza Pequeña, pero esos dos centros neurálgicos de la ciudad han ocupado hoy nuestro espacio de la historia mejor contada con Jesús María Santillán. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Con él, precisamente con esa historia de Ávila, ponemos el punto y final por hoy a 8 Magazine Ávila. Es siempre un placer escucharle, aprendemos mucho de nuestro pasado, por lo tanto de nuestro presente y también de nuestro futuro. Y en el futuro, o sea, la semana que viene, nos vemos. Mañana tenemos una cita con ese espacio Ávila es así de natural, con Soraya García, Vicente García, les contarán cosas interesantes, y el martes próximo estamos aquí, fieles a la cita para compartir con ustedes un tiempo de sus vidas si nos eligen, ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.